Quiero darle bienvenidos una vez más a nuestro estudio de los básicos. Estamos en el séptimo pedazo de ese estudio. Hoy quiero tocar quizás una cosa que es importante para nosotros hoy en día bastante, ya que estamos pensando en aquel momento oscuro, como hemos estado hablando desde el libro de Zacarías 14, cuando necesitamos ser luz. Cuando el mundo empieza, por decir así, ir loco, muchas veces es difícil guardar la paciencia. Queremos irritar con las locuras del mundo y necesitamos nosotros tener mucha paciencia. Pero con la madurez de nosotros, con las experiencias que tenemos, nuestra paciencia puede ir aumentando. Entonces aquí, como siempre, tenemos un dicho por un greco antiguo, Sócrates. Dice, la vida sin experiencia y sufrimientos no es vida. Sé que muchas veces nosotros queremos. Entonces, como bien dijo Sócrates, necesitamos experiencia, necesitamos sufrimiento. Sé que muchas veces queremos nosotros una vida que es, por decir, sin problemas. Pero la verdad es, necesitamos problemas. Es para madurarnos. Cuando no tenemos dificultades, cuando no tenemos sufrimientos, no podemos nosotros fortalecer como creyentes. Entonces es bastante importante que tengamos experiencias para mejorar nuestra vida. Entonces, como siempre, empezamos aquí en San Juan 14, versículo 6. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es nuestro camino. No hay otro camino. Es nuestra verdad. No hay otra verdad. Es nuestra vida. No hay otra vida. Y cuando encontramos este camino de verdad, cuando encontramos la verdad que está en Cristo, cuando encontramos esta vida que está en Cristo, como dice en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces en nuestra vida vamos a experimentar la mejor vida que podemos tener entre nuestra familia, pareja, comunidad, iglesia, etc. Ahí ese es el único camino bueno que nos queda. No hay otra alternativa. Como hemos ido leyendo, empezamos esta serie de estudios hablando de lo terrenal, la tierra, el universo, el cuerpo humano, la salud, el huella dáctil de Dios. De ahí empezamos en unos temas bastante importantes espirituales, el amor verdadero, la misericordia verdadera. Hoy quiero ir a una palabra, bueno, en el inglés es una sola palabra, pero en español no hay una sola palabra para esta palabra, para traducirlo. Yo aquí tengo escrito tardo para la ira, pero aún es más que esto, es más que esto. Dice en Éxodo 34:6, aquí está la traducción en español, pero como lo digo, esta palabra solo es uno en inglés. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en benignidad y verdad. Ahora, cuando vamos a buscar esa palabra y su verdadera comprensión, pues aquí tengo un montón de sinónimos, porque es la única manera que podemos comprender mejor esa palabra en español. En inglés quiere decir long suffering, quiere decir sufre por mucho tiempo, pero es más complicado aún que eso. Entonces, cuando dice tardo para la ira, aquí quiere decir paciente, tolerante, sin quejarse, estoico, resignado, indulgente, caritativo, complaciente, perdonador, sumiso, deferente, aquiesciente, dócil, leve.
todo eso viene dentro de esa una palabra. Y si usted no conoce esas palabras, esos sinónimos, busca en el diccionario cada uno para comprenderla, para que tú puedas comprender bien lo que está diciendo en Éxodo 34:6, cuando dice que Dios es tardo para la ira. Porque esa es el característica que necesitamos hoy. Cuando, como lo digo, cuando el mundo va loco, necesitamos comprender esa palabra. Porque nuestro deseo natural va a ser de responder recio, fuerte o algo así. Necesitamos tener paciencia, necesitamos, bueno, tolerante aquí en esa ocasión no quiere decir que estamos tranquilos con el pecado. No, quiere decir que aceptamos los hermanos, los familiares, aunque son distintos que nosotros. Nunca quiere decir que aceptamos pecado. Quiere decir que toleramos a ellos ahí donde están, en su nivel de crecimiento, sin quejarse, estoico. Estamos ahí siempre luchando para el bien, resignado a hacer lo que Dios nos ha dado para hacer. Indulgente quiere decir que no necesitamos pelear con las demás personas. Estamos tranquilos con lo que son ellos. Y así vamos a seguir Gálatas 5, 22 a 23. Aquí encontramos la misma palabra que estuvimos viendo en Éxodo, en el Viejo Testamento, que dijo tardo para la ira. Y aquí en Gálatas se tradució a paciencia, pero es el mismo palabra. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia o tardo para la ira, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Me encantan esos dos versículos, especialmente las últimas palabras. ¿Por qué? Porque me hace saber que uno puede ser creyente en cualquier parte del mundo. La verdad es que no hay ningún gobierno que nos puede quitar nuestra oportunidad de ser. Me encanta este versículo porque me dice que podemos ser creyentes en cualquier lugar, pero aquí el fruto del Espíritu, que es paciente, es paciencia o tardo para la ira, es todas esas palabras juntos. Es la cualidad que necesitamos tener como creyentes. Aquí otra vez encontramos esta palabra en Efesios 4, 1 al 3. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamado, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia o tardo para la ira, soportando los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces aquí está enfocando directamente en el creyente. Está diciendo que tenemos que soportar nuestros hermanos. ¿Qué quiere decir? Ser paciente, tolerante, sin quejarse, estoico, etcétera, etcétera. Todas esas palabras tenemos que poner juntos como en una mezclador y lo que sale tenemos que tener en nuestra vida. Para mí uno de los mejores ejemplos de esa palabra de paciencia o tardo para la ira lo encuentro en el hermano Nefi. Entonces quiero yo ir leyendo unos pedazos nada más de la historia de Nefi. No lo vamos a leer toda su historia porque sería mucho tiempo, pero vamos a ir tocando ciertos puntos para que podamos comprender la situación en que vivía y cómo él respondió. Entonces, primeramente, 1 Nefi 1, 40 al 41. Y así era como Lamán y Lemuel, que eran los mayores, murmuraban contra de su padre. Y hacían esto porque no conocían la manera de proceder de aquel Dios que los había creado. Entonces, inmediatamente nos demuestra una distinción. Los hermanos mayores de Nefi, Lamán y Lemuel, no comprendían esta paciencia. Aunque eran hombres mayores, dice que murmuraban. Pero nos dijo que uno de los sinónimos de esa palabra paciencia es no quejarse,
Entonces van ellos inmediatamente perdiendo en cuanto a tener esa cualidad. Esos son sus hermanos mayores. Seguimos. 1 Nefi 1, 51 al 52. Mas he aquí Lamán y Lemuel no quisieran escuchar mis palabras, por lo que, afligido por la dureza de sus corazones, rogué al Señor por ellos. Sé que muchas veces tal vez tenemos razón y queremos decir a nuestros hermanos lo que es bueno, pero muchas veces no nos escucha. Y es frustrante. ¿Por qué? Porque así como Nefi, cuando él, bueno, en su caso, cuando él hablaba con sus hermanos, es que él tenía las buenas intenciones para ellos. Lo amaba, quería que ellos encuentren también felicidad en Dios, que ellos también guardaban la palabra de Dios, pero sus hermanos no querían. Entonces eso a veces tenemos en nuestra vida. Queremos lo mejor para las personas, aún por nuestros hijos mismos, pero a veces no quieren escuchar. 1 Nefi 1, 91 al 93. Y aconteció que Lamán se irritó conmigo y también con mi padre. Y lo mismo hizo Lemuel, porque se dejó llevar por las palabras de Lamán. Por tanto, Lamán y Lemuel nos hablaron muchas palabras ásperas a nosotros, sus hermanos menores, y hasta nos golpearan con una vara. Y sucedió que mientras nos golpeaban con la vara, he aquí vino un ángel del Señor, y se puso ante ellos, y les habló diciendo, ¿por qué golpeas a vuestro hermano menor con una vara? Entonces, aquí podemos ver la elevación de la situación. Primeramente estaban murmurando, primeramente estaban quejando, primeramente tenían rebeldía. Ahora ya están llegando a ser físicos, están golpeando a sus hermanos menores. ¿Qué hubiera hecho usted en la circunstancia de Nefi y su hermano menor? ¿Hubiera aguantado? Pues es parte de esa palabra paciencia. Es parte ser tolerante a lo que usted no quiere tolerar. Ahora, no es por decir que siempre vamos a aguantar que otro nos está golpeando, pero a veces es lo necesario. Y por eso tenemos que estar muy, muy en contacto con el Espíritu Santo para que Dios nos pueda dirigir cuando es tiempo para tener esa paciencia y cuando no. Porque si actuamos simplemente por las emociones de nosotros mismos, vamos a ir mal. Vamos a seguir adelante. 1 Nefi 2, 12 y 13. Y sucedió que mientras íbamos por el desierto, he aquí que Lamán y Lemuel, y dos de las hijas y dos hijos de Ismael, y sus familias se rebelaron contra nosotros. Sí, contra mí, Nefi, y Sam, y Ismael, y sus esposas, y sus otras tres hijas. Y aconteció que en su rebelión, deseaban regresar a la tierra de Jerusalén. Entonces va aumentando esta rebeldía. No quieren guardar la palabra de Dios, no quieren ir donde Dios le está mandando a una tierra de promesión, a una tierra mejor que cualquier otra tierra. Ellos están mostrando rebelión. Hay división en la familia. Estamos viendo eso como familia, pero podemos ver eso también como local, iglesia, misión. Hay una división que se hace. Pues a veces, yo hablo por mí mismo, a veces cuando hay alguien que no quiere hacer las cosas buenas según lo que Dios está pidiendo, digo yo, mejor que salgan. Pero a veces no es la pensamiento o la mentalidad apropiada. Cuando estamos frustrados con nuestros hermanos y hermanas, aún en la familia, aún en la iglesia, ellos son almas siempre. Si nosotros lo demos la patada, por decir a ellos, y los sacamos de la iglesia, no estamos pensando en el valor de aquel alma. Entonces nosotros a veces tenemos que tener paciencia con ellos porque su alma vale ante Dios. Ellos fueron creados por Dios, son almas vivientes de parte de Dios y no debemos ser tan ligeros en
en rechazar el valor de aquel alma. Vamos a seguir. Estamos en 1 Nefi 2, 26 y 27. Y aconteció que cuando yo, Nefi, hubo hablado esas palabras a mis hermanos, se irritaron contra mí. Y sucedió que echaron manos sobre mí porque se habían enojado en extremo. Y me ataron con cuerdas, pues intentaban quitarme la vida, para luego abandonarme en el desierto, a fin de que fuera devorado por los animales salvajes. Entonces aquí vamos avanzando, ya están atando a Nefi con ligaduras, con mala intención. Es que directamente la quiere matar a él, lo quiere abandonarlo en la selva, que los animales lo devoran. Es que ellos no quieren nada más con su hermano. En mi propia situación, si yo fuera Nefi, creo que estuviera peleando con mis hermanos. Hasta golpes puede ser. Pero podemos ver aquí, no es porque Nefi no es hombre, no es porque Nefi no tiene fuerza. La verdad es que es un joven bastante fuerte. Sabemos esto por toda la historia que están aquí, pero él aguantó a sus hermanos. ¿Por qué? La verdad es que no lo sé. Lo único que puedo imaginar es que Dios mismo estaba tocando su corazón, diciendo por el momento paciencia, por el momento paciencia. Y él estaba escuchando el Espíritu Santo. Y cuando vemos el mundo a nuestro alrededor, a veces tenemos que aguantar. Hay muchos ejemplos de cuando el pueblo de Dios tuvo que aguantar. Servidumbre. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios por aquel tiempo. 1 Nefi, capítulo 2, versículo 34. Y aconteció que, ¿podía usted hacerla? Dice Nefi, y aconteció que les perdoné sinceramente todo cuanto me había hecho, y les exhortó a que pidieran al Señor su Dios que los perdonará. Tan fácil, lo perdonó a sus hermanos. Como nada, lo perdonó. Y a veces es lo que también tenemos que hacer, aunque no lo queremos. Debemos perdonar, aun cuando ellos no le merecen. Los hermanos de Nefi, la verdad es que no le merecían perdón. Iban a hacer, pues sabemos la historia, si usted ha leído el libro de Mormón, usted sabe que no terminó aquí el mal de ellos. Y aún vamos a leer algunos más pasajes para ver su maldad siguió. Y eso me hace pensar en lo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento cuando sus discípulos estaban hablando y ellos preguntaron hasta cuántas veces debemos perdonar los unos a los otros. Y el Señor le contestó 7 por 70. Es muchas veces para perdonar. Y es lo que estamos viendo en este pasaje. Aquel tardo para la ira, paciencia. Seguimos. 1 Nefi 5:48. Y Lamán dijo a Lemuel y también a los hijos de Ismael: he aquí, matemos a nuestro padre y también a nuestro hermano Nefi, el cual se ha impuesto como gobernante y maestro de nosotros, que somos sus hermanos mayores. Entonces, la rebeldía aquí no solo era contra Nefi, era contra su padre también. Y eso es interesante. Había ese enojuro completo. Su familia está dividido. Lamán, Lamuel y unos que están con ellos, Nefi, Lehi y otros que están con ellos. Pero en lugar de abrir esa brecha, Nefi, él más bien siempre iba haciendo puente entre él y sus hermanos. Quiere decir, uniendo las diferencias. Es la necesidad de paciencia, porque guardamos la unidad de la familia. 1 Nefi 5, 84, 89. Y sucedió que hice herramientas con el metal que fundí en la roca. Y cuando vieran mis hermanos que estaba a punto de construir un barco, empezaron a murmurar contra mí, diciendo: nuestro hermano está loco, pues se imagina que puede construir un barco. Sí, también piensa que puede atravesar esas grandes aguas. Y así murmuraron mis hermanos contra mí, y no quisieran trabajar, pues no creyeran que yo era capaz de construir un barco.
ni creían tampoco que había recibido instrucciones del Señor. No sé si usted ha tenido a alguien en su vida que siempre le está molestando, siempre está hablando mal de usted, siempre está atormentando a usted, pues es la vida de Nefi. Sus hermanos siguen hablando contra él, murmurando contra él, tratando de matar a él a como pueden. Y Nefi siempre lo aguanta. Es la paciencia que Dios nos mostró. Y es lo que también necesitamos tener. Seguimos. 1 Nefi 5, 153 a 155. Y aconteció que cuando hubo hablado esas palabras, se enojaran conmigo y quisieran arrojarme al fondo del mar. Y al acaecer y al cercarse para asirme, les hablé diciendo, en el nombre de Dios Todopoderoso os mando que no me toques, porque estoy lleno del poder de Dios, aún hasta consumirme la carne. Y cualquiera que ponga sus manos sobre mí se marchitará como una caña seca, y será como nada ante el poder de Dios, porque Dios lo herirá. Entonces tenemos este momento cuando Dios lo cansó, porque no es Nefi. Sabemos que él está haciendo herramientas para fundir metal. Es un hombre fuerte, porque a trabajar así con metal, fundiendo herramientas, no es cosa por cualquier flaco. Entonces, es hombre fuerte, pero nunca hizo su fuerza contra sus hermanos. Hasta este momento, pero él nos hace saber algo importante. Dice, estoy lleno del poder de Dios. No está actuando en su propia fuerza, está actuando por el Espíritu Santo. Y eso es importante porque nos da saber que estaba siendo guiado por Dios. Y él reprende a sus hermanos y lo para a ellos. ¿Por qué? Porque querían matar otra vez a Nefi. Seguimos. Capítulo 5, 1 Nefi 5, 187 a 189. Pero he aquí se irritaron contra mí diciendo, no queremos que nuestro hermano menor nos gobierna. Y aconteció que Lamán y Lemuel me tomaran, me ataran con unas cuerdas y me maltrataran mucho. No obstante, el Señor lo permitió a fin de mostrar su poder para cumplimiento a sus palabras que había hablado con respecto a los malvados. No hace poco atrás en nuestra historia, Nefi paró sus hermanos por el poder de Dios. Ahora, otra vez ellos están atando a él con cuerdas. Otra vez están maltratando a Nefi. Tantas señales que sus hermanos han visto, tanta poder de Dios que ellos han visto, y siempre tiene mal corazón, y siempre Nefi tiene esta paciencia, este tardo para la ira. Y cuando yo leo esa historia me asombra mucho porque yo digo, siento que estoy lejos de Nefi en mi capacidad de aguantar tanto maltrato. Pero ahí está Nefi siendo un ejemplo para mí, mostrando lo que yo todavía necesito. Porque para hacernos una luz en esa época de oscuridad, tenemos que tener ese nivel de paciencia. No es fácil. Dice en Gálatas 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Quiere decir tardo para la ira, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que ha tenido Nefi. Como hablamos de aquel grupo de palabras que eran sinónimos a esta paciencia, tolerancia, sin quejarse, estoico. Podemos ver todo eso en la actitud de Nefi, resignante, indulgente. Estaba indulgente. Él dejó que sus hermanos lo amaraban, que lo maltrataban. Caritativo, él siempre lo perdonó. Complaciente, perdonador, sumiso, diferente, acuciente, dócil, leve. Todas esas palabras miremos en el ejemplo de Nefi. Y es lo que la palabra está diciendo. Para que nosotros en esta hora oscuro podemos lograr ser lo que Dios necesita para edificar el nuevo etapa, el siguiente etapa de este mundo, lo que dice el milenio. Nosotros, los creyentes, necesitamos esta paciencia. No es fácil, pero el Señor también nos mostró esta paciencia.
San Lucas 22, 63 al 65. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpearon el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y muchas blasfemias decían contra él. ¿Y lo aguantó Jesús? Sí. Ahora, por eso leí la historia de Nefi, porque si hubiera leído primero la historia de Jesús, quizás, porque yo sé que yo lo hago a veces, hubiera dicho nosotros, pero Jesús era el Mesías, tenía que morir. Y Nefi no era el Mesías, no necesitaba morir, pero mostró la misma cualidad. Y eso para mí es importante porque me está diciendo las cualidades que Jesús mostró aquí, sí, es lo que necesitamos mostrar también. Es difícil, yo sé, tener esas cualidades de paciencia. Como, bueno, volvemos a repasar aquella lista de palabras. Paciente, tolerante, sin quejarse, estoico, resignado, indulgente, caritativo, complaciente, perdonador, sumiso, deferente, aquiescente, dócil, leve. Y es lo que fue Nefi, es lo que fue Jesús, es lo que necesitamos nosotros. Espero que ese estudio, hermanos, puede beneficiar a usted y puede ayudar a usted a luchar para alcanzar algo nuevo en su vida, porque tenemos que ser más. Cuando miramos la iglesia, los hermanos, cuando miramos nuestros vecinos, nuestra familia, necesitamos más esta paciencia, tardo para la ira. Pues gracias por estar conmigo en este estudio. Espero y oro que Dios lo bendice su día. Tenga buen día.